habilitaron un arenal. Habilitaron un arenal para hacer una ciudad y fueron reprimidos por la policía, pero ellos conquistaron esto y tiene todo este valor simbólico de una ciudad autogestionaria en la que tuvo un papel muy importante un español, por cierto, Michel Azcueta. Como otros españoles se fue a vivir muy joven a Lima y luego participó en todo esto y fue alcalde de Viesa. Entonces se le había matado a María Moyano, que era una dirigente popular muy importante de una población muy pobre. Entonces los municipios de Miraflores y Villa El Salvador organizaron juntos una gran manifestación de rechazo. Yo creo que esto fue muy importante porque era la respuesta de ricos y pobres, juntos contra la violencia. Pero eso se puede producir en una ciudad como Lima, pero eso, de alguna manera, como algún símil, habrá que tener para poder imaginarlo a un nivel supranacional, ¿no es cierto? Pero decía que la derrota del sentido es, en primer lugar, obra de la gente que se resiste y que se rebela contra la violencia y contra el terror. Y en segundo lugar, por supuesto, de una labor de inteligencia de la policía peruana muy importante, ¿no? Y entonces será muy importante también acá la inteligencia, pero me pregunto cómo pueden los ciudadanos reaccionar, y además reaccionar no yendo a enseñar una mezquita o cayendo en esta forma de ojo por ojo, de diente por diente, ¿no? Sino reaccionar de manera de hacer una construcción de paz. Creo que si para algo puede servir la experiencia peruana es para expresar esta posibilidad a la microescala de un pequeño país de América del Sur. Voy a hacer una pregunta muy directa porque se han mencionado muchas veces ambos la palabra guerra. En el Perú fue todo un debate y sigue siendo. ¿Eso fue una guerra o fue terrorismo? Sendero le llamaba guerra popular, la Comisión para la Verdad le llama guerra interna. Hay los que dicen esto no entra en la categoría de guerra, esto es solamente un acto de terrorismo al que el Estado respondió. La sola palabra ya está cargada de una serie de ideas y de connotaciones y de decisiones del que la usa. Cuando Hollande ha dado su discurso después de los atentados de París, él ha dicho esto es una guerra y ha mandado bombardear Siria inmediatamente para dejar claro que este es un acto de guerra. Cali se responde con un acto de guerra. La pregunta es ¿dónde termina el terrorismo y dónde empieza la guerra? ¿Y cómo se aplica a ambos casos? A ver, yo en ese sentido soy un poco optimista, es decir, bien decía el embajador, por lo menos el capítulo Sendero ha pasado, pero la herencia que nos dejó es una herencia que tiene que ver con el duelo, con cómo llevarlo, con cómo vivirlo, y ahí lo del el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ese es el título de esta entidad que se formó para poder expiar de alguna manera lo ocurrido durante 20 años. Yo creo que nos dejó un encargo que al mismo tiempo supone una polarización de la que no hemos salido y de la que muy difícilmente yo creo que vayamos a salir en el Perú. Yo creo que más que intentar superarla, creo que hay que aprender a convivir con esa polarización, porque una sociedad, una de las primeras cosas que tiene que hacer para entender lo que le pasó es nombrar lo que le pasó. Y efectivamente en el Perú hay una perspectiva articulada por determinados sectores que están convencidos de que eso no fue una guerra, que fue violencia terrorista, que fue una insurgencia subversiva controlada con algunos desbordes por las fuerzas del orden, pero dentro del marco constitucional, dentro de las leyes. Y hay otra perspectiva que opina que no, que eso fue una guerra, incluso se habla hasta de posguerra, y que enfrentó a peruanos, y que si bien hubo una ofensiva terrorista, también el Estado, a través de las fuerzas del orden, no supo estar a la altura del desafío y cometió excesos e incluso fue en algunos momentos tan cruel como el enemigo que pretendía desaparecer. El mismo informe habla de un 54% de los 70.000 muertos atribuidos
a Sendero Luminoso, un 35-37% de las Fuerzas Armadas, y el 9% restante, no sé si he hecho las sumas correctas, pero más o menos esa es la proporción, para el MRTA. Es decir, yo creo que por un lado convivimos con una polarización, no creo sinceramente que vaya a solucionarse por lo menos en el mediano, largo plazo. Creo que va a tener que pasar mucho tiempo antes de que nos pongamos de acuerdo con qué fue lo que nos pasó. Y por otra parte no nos ponemos de acuerdo tampoco en otro tipo de temas. El hecho mismo de a quién atribuirle la victoria, ¿no? Yo coincido con el embajador Roncagliolo. Para mí también fue una suma de esfuerzos de la población civil, de los aparatos de inteligencia, pero hay otro sector del país que considera que es un mérito atribuible casi exclusivamente a una sola persona, el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy, como todos sabemos, o la mayoría supongo que sabe, está preso, sentenciado por delitos de lesa humanidad. Entonces yo creo que tenemos que convivir con una polarización que es durísima, que además no solamente se detiene en el espectro político, sino que atraviesa todas nuestras discusiones, que se acentúan cada vez que hay un proceso electoral como el que estamos viviendo. Esa es otra cosa en paralelo que valdría la pena mencionar: el momento que vive España y el momento que vive el Perú, donde no ha habido lamentablemente una renovación de líderes, y donde esta discusión, que no se circunscribe únicamente a mesas de debate como esta, se actualiza cada vez que llegan las elecciones, porque algunos de los actores son precisamente, o fueron protagonistas en el momento en que vamos a llamarla la guerra interna estuvo desenvolviéndose, o estuvo en esos puntos culminantes o aparentemente culminantes. Yo no soy muy optimista. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con esa polarización, y lo que sí creo que está ocurriendo en el Perú desde hace ya algunos años es que una sociedad renuente a aceptar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como documento único encuentra otras maneras de darle explicación a las cosas que ocurrieron, ¿no? El informe de la verdad, yo el mérito que le atribuyo, siendo un documento básicamente histórico y político, con deficiencias, con limitaciones, quizá con algún sesgo, yo le atribuyo el mérito de ser un parteaguas, ¿no? Porque creo que a partir del documento los esfuerzos por problematizar el asunto de Sendero Luminoso y de lo que había ocurrido con las Fuerzas Armadas se incorpora dentro de una lógica nacional y obliga a la gente un poco a discutir el tema, a debatirse ya no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito académico, en el ámbito claramente universitario, y para mí ese es el mérito que tiene. No podemos estar de acuerdo en algunas de sus conclusiones. Es lamentable que muchas de sus sugerencias no se hayan incorporado como políticas de Estado en los gobiernos que sucedieron a Alejandro Toledo, ni siquiera en el mismo gobierno de Alejandro Toledo. Y yo decía que a raíz de eso, 20 años más tarde, lo que yo siento que está ocurriendo en el Perú es que hay muchos peruanos que están de alguna manera, a través de una producción artística y cultural muy interesante, quizá firmando sus propios documentos de la verdad y la reconciliación, ¿no? Como si fuera posible que algunas subjetividades fueran pequeñas comisiones de verdades personales que intentan, ya no desde el discurso político y nacional, sino desde el discurso íntimo y doméstico, tratar de dejar por lo menos en claro algo de lo que les ocurrió a ellos, ¿no? Si no se puede colectivamente estar de acuerdo en los grandes términos, se ve en obras de teatro, se ve en películas, en el cine nacional, se ve en algunos libros, se ve en manifestaciones plásticas, artístico-plásticas, que hay una voluntad por decir, yo no sé exactamente si fue una guerra interna, si fue puramente una violencia terrorista, pero esto pasó en mi entorno, esto pasó en mi comunidad, esto pasó en mi casa, pasó en mi familia, y quizás es momento de atender a ese tipo también de discursos, ¿no? Eso, yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de poder estar de acuerdo con qué fue lo que nos ocurrió. Santiago pregunta si fue una guerra o fue terrorismo. ¿Y si lo es esto? ¿Cómo? Si lo es esto. Y si lo es esto. Creo que Sendero, y probablemente esto, lo que pasa es que cuando hablo de lo que está pasando en Europa, lo hago con mucho más
incertidumbre y timidez, por ignorancia y por temporalidad de las cosas, ¿no? Puedo ser más afirmativo cuando pienso en Sendero, pero me parece que va diaparando. Lo que hubo en el Perú fue una guerra terrorista, pero quiero citar dos frases breves del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La primera, según el informe, lo que ocurrió fue el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República Peruana, es decir, de prácticamente casi 200 años, incluyendo la Guerra del Pacífico y la destrucción que se produjo en el Perú con la invasión chilena. La segunda frase se refiere a las pérdidas, y dice, el informe de la Comisión dice que estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. Eso para dar una dimensión. Nadie va a dudar que la guerra con Chile fue una guerra, o que las varias breves guerras que tuvimos con el Ecuador fueron guerras. Pero esto tuvo una extensión, una cobertura, un resultado mucho más grave, mucho mayor que esos episodios bélicos. Entonces, es obvio que es una guerra producida por un movimiento a todas luces terrorista, porque, otra vez, lo que diferencia Sendero de las guerrillas que siempre conocimos es que la guerrilla busca conseguir la adhesión de la población, mientras que Sendero lo que buscaba era aterrorizar a la población. Hubo otro movimiento contemporáneo a Sendero que fue el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, que en este aspecto era distinto en el sentido de que sí buscaba conseguir la adhesión. Así que quiere decir que yo estoy defendiendo para nada a la universidad, dicho sea de paso, ¿no? Pero me parece que hay una distinción bien importante. Y creo que esto fue un trauma para la conciencia colectiva de los peruanos, porque en este conflicto se expresaban siglos, la reacción frente a siglos de fractura en el Perú, entre lo urbano y lo rural, entre lo blanco y lo indígena, entre el español y el quechua y los otros idiomas, de verdadera fractura. Al comienzo de esta historia, lo quechua, lo indígena, lo andino era mayoría. Cuando llegamos al momento de Sendero, las cosas habían cambiado. Lo urbano, lo blanco, el idioma español es mayoría. Pero es una fractura muy larga. Y esto me parece importante, por algo que acaba de decir Renato, cómo ahora emerge la memoria de la violencia y cómo ahora superar la violencia, que es la pregunta que decía, pasa por recuperar la capacidad de expresar lo que el trauma de aquellos años hacía difícil expresar. El año pasado se han publicado en Lima dos libros que yo considero muy importantes. Uno es el libro de Renato, que trata sobre una época inmediatamente anterior a Sendero, ¿no? Y trata sobre una época en la que también había grandes contradicciones en el Perú, en la que había tendencia de distintos signos en el gobierno militar, había algunos vínculos no tan sólidos como en otros países, pero también los hubo con la Operación Cóndor y las barbaridades que se hicieron. Y el otro libro, que es el otro libro de éxito del año pasado, es este que alguien ha tenido la amabilidad de obsequiarme recién, Ricardo, que se llama Los Rendidos, por José Carlos Agüero. ¿Quién es José Carlos Agüero? José Carlos Agüero es el hijo de dos dirigentes o activistas o militantes de Sendero Luminoso muertos en la guerra. Y él escribe su testimonio como el hijo de dos terroristas de Sendero Luminoso, no para justificarlos, no para defenderlos. El libro es muy claro, pero sí para señalar que no todo es, como en todo conflicto humano, ¿no es cierto?
no todo se reduce a la necesidad de condenar a los terroristas, sino que había motivaciones a que uno los rechace que hacen que esto fuera lo que fue una cosa peruana. Sendero Luminoso no fue patrocinado por ningún país del mundo, no recibió fondos ni armas de ningún país del mundo, ni siquiera de China. Es un movimiento terrorista, terrible, sanguinario, cruel, pero que expresaba una parte, expresaba una parte de la sociedad peruana y de sus conflictos. Tenemos que aprender a reconocerlo como tal. No es que alguien nos invadió desde Marte, es que había una parte de la sociedad peruana que pudo ser captada por este movimiento. No quiero aplicar en ningún caso adjetivos despectivos o desagradables, pero que en su racionalidad expresaba una parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, era guerra, por eso digo, pero era una guerra provocada por terroristas, ¿no? Entonces, lo que está pasando, lo que ha pasado en París, es guerra, sí es guerra, pero no tiene nada que ver con lo que antes entendíamos por guerra, no tiene nada que ver con lo que los militares y los diplomáticos entienden por la guerra. Lo cierto es que es el enfrentamiento entre objetivos, entre partes, entre contrincantes definidos, con objetivos específicos y con gente que está al margen. Nada de esto ocurre en ese tipo de guerra. Y yo creo que hemos entrado en una época, y por eso me acuerdo con mucha pena cómo las cruzadas iniciaron esta historia de las guerras santas. Hemos entrado en una etapa en que realmente la irracionalidad de este tipo de guerra hace mucho más difícil la historia, hay que hacer una especie de coraza colectiva, que yo no sé cómo se construye, pero todos los europeos en primer lugar tendrán que aprender a construirla, ¿no? Una última pregunta para los dos. Yo veo a nivel de estrategia dos cosas muy similares entre yihadistas y senderistas. Uno es el poder de la convicción personal, fanatismo, digamos. La fuerza que te da tener combatientes que están dispuestos a suicidarse. Y lo difícil que es, por lo tanto, detectarlos, prevenirlos y lucharlos, porque una vez que atacan ya tampoco hace falta, tampoco puedes atacarlos, se destruyen en su propio ataque, y eso es algo que les da una gran fuerza, y eso es algo que también tenía Sendero, cambiando la religión por la historia. Digamos, ellos se consideraban materialistas, pero su sentido era muy religioso. Esto es mucho más importante que nosotros, Alá o la historia, y compensa nuestra vida y la del tipo que matamos, y la fuerza que tiene alguien que piensa así es mucho mayor que la que tiene un mercenario o incluso un soldado normal, y suple sus carencias de medios. Y otra similitud importante es el hecho de confundirse con la población civil, a diferencia de las guerrillas latinoamericanas que iban uniformadas y con armamento militar y campamento militar y eran visibles si estabas en la zona. Tanto los yihadistas como los senderistas se confunden con la población, atrayendo el fuego militar hacia la población con el fin de que luego esa gente se levante contra la autoridad, ¿no? Contra el Estado. Leía hoy en el periódico que una de las razones para escoger Francia como objetivo de tantos ataques tiene que ver con que la población musulmana francesa vive en zonas de mucho desempleo, viven muy marginalmente, y presionar ahí podría ocasionar un levantamiento y una guerra civil, sobre todo si el Estado se pone a hostigar a esta población. Entonces, hay dos respuestas posibles desde el Estado, que además son las respuestas, típicamente, y por simplificar mucho, la respuesta de la derecha y la respuesta de la izquierda. La respuesta de la derecha la vemos, por ejemplo, en el caso de España, cuando hablamos de estos temas, cuando el ministro, el canciller Margallo, dice no hay diálogo posible, ¿no? La derecha tiende a confiar en el orden, creer en el orden y pensar que no hay diálogo posible y que la respuesta militar, esto con matices en cada caso, la respuesta militar es la que hay que emplear en contra de estas cosas. La respuesta de la izquierda es la que vemos cuando vemos a Pablo Iglesias en Podemos diciendo no nos apuntamos al pacto
antiyihadista, porque a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es dejar de venderle armas a Medio Oriente, porque esta violencia la hemos forzado nosotros y bueno, tiene otro discurso. No les voy a pedir que opinen sobre Margallo y Iglesias, tú ni siquiera puedes, usted ni siquiera puede, pero sí me interesa que pensando en Perú, piensen qué le faltó, en qué falló el discurso de derecha y en qué falló el discurso de izquierda, en qué falló el discurso solo militarista y en qué falló el discurso de la movilidad y el diálogo. Y es muy interesante que lo hagan ustedes en la mesa, porque para los que no lo sepan, Renato Cisneros, el último libro de Renato Cisneros es una historia de su padre, que era un militar, el artífice de la represión. Es un libro fascinante. Eso iba a decir ahora. Es un libro fascinante porque este hombre está narrado sin esconder su actuación, su conducta, su ideología represiva, de hecho sus vínculos con la dictadura argentina, pero narraba desde la ternura de un hijo. Renato entiende y trata de entrar en la cabeza y en el corazón de este hombre, así que creo que es una persona muy buena para decirnos qué le faltaba al discurso de la derecha y qué fallaba el discurso de la derecha en ese caso. Y el papá de Renato perseguía a mi papá, así que antes de que hubiese Sendero, tú vienes usted, embajador, viene de la izquierda política, de la izquierda democrática, y también hubo fallos en su reacción respecto a la violencia. Cuando apareció Sendero hubo contradicciones y muchos pasos en falsos, así que me gustaría que me digan por orden uno y otro qué le falta al discurso de la derecha, qué le faltó en Perú y qué le faltó en Perú al de la izquierda. La provocación para que hablemos sobre la política española no será de ninguna manera aceptada. 2. Siempre hubo gente dispuesta a sacrificar su vida por sus ideales. Los yihadistas no son ni de lejos los primeros. Hubo los kamikazes. La diferencia es que el kamikaze tenía un objetivo militar preciso y sacrificaba su vida por un objetivo militar preciso, no solo por una causa, también por un objetivo. El concepto de militante, el concepto leninista de militante, implica la persona que sacrifica su vida personal en función de un objetivo revolucionario. Y en mi generación, no en mi caso, pero hay muchos que sacrificaron todo, carreras, etcétera, etcétera, por su trabajo político. Y este concepto de militante se toma del jacobinismo, de la Revolución Francesa, que a su vez se toma del concepto de los santos carlinistas, que eran los puros, los que dedicaban su vida a la verdad de la religión. De manera que, como dice Gustavo Gutiérrez, un gran teólogo a propósito de José Carlos Mariátegui, el compromiso político tiene un profundo contenido, y yo agrego historia, con el compromiso religioso. Lo que diferencia a estos suicidas es el hecho de que se sacrifican con un objetivo absolutamente no, la palabra no es impreciso, pero es más la pura causa, ¿no? el matar sin una ventaja militar. Por eso digo que la noción de la guerra ha cambiado radicalmente. Ahora, tu pregunta sobre el Perú, que además quiero otra vez recomendar el libro de Renato, que es bestseller en el Perú,
el año pasado, y que me ha permitido a mí reconciliarme con su padre a través de la lectura de un texto tan tierno sobre el cual habíamos conversado antes de que lo escribiera también, ¿no? ¿Qué falló? Yo creo que voy a hablar de la izquierda peruana. La izquierda peruana nace, en realidad, con José Carlos Mariátegui. La izquierda peruana es indesligable del tremendo trauma que fue para el país la guerra con Chile y de la reflexión de Manuel González Prada después de la guerra, que hace una crítica profunda del país. Si hay un equivalente, puede ser 1898 para España, la pérdida de la colonia, esta tremenda derrota que significa para la identidad colectiva, en el caso de España la pérdida de las últimas 3 colonias, en el caso nuestro la invasión y la destrucción provocada por Chile, ¿no es cierto? Y ahí nace este radicalismo de González Prada, que se transmite luego a 2 personas muy importantes en la historia peruana, que son Víctor Arroyo de la Torre y José Carlos Mariátegui, que en principio trazan un mismo sendero muy interesante. Sendero Luminoso se llama Sendero Luminoso porque ellos propugnan que ellos van por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, o sea que hasta ahí se reivindica, ¿no? Entonces, a partir de Mariátegui, y sin entrar en exquisiteces que a veces tienen un exceso de sutileza característico del pensamiento y la acción izquierdista, la verdad es que la izquierda peruana vive desde los años 30, desde la muerte de Mariátegui, vive con diferentes manifestaciones y fracciones y cosas, pero vive con una ambición de originalidad, eso es lo que diferenciaba Mariátegui del Internacional Comunista, pero al mismo tiempo con el sueño bolchevique, es decir, el sueño de la revolución armada y de la toma del Palacio de Invierno. Y yo recuerdo ahora con una sonrisa las muchas ocasiones en que estábamos en vísperas, o creíamos que estábamos en vísperas de la toma del poder, ¿sí? Porque el modelo era ese, y entonces el modelo de la revolución, con el cual la izquierda habló durante todas estas décadas, pero que solo se llevó a la práctica por parte de otros grupos, el movimiento de izquierda revolucionaria del Ejército de Liberación Nacional, en el año 65, alrededor del año 65, que fueron derrotados, y para todo lo demás esto era una retórica que no tenía consecuencias de acción. Entonces, cuando Sendero Luminoso inicia una discusión, esto es como decir de la izquierda peruana, nosotros sí estamos haciendo lo que ustedes hablaron durante tantos años. Entonces era un golpe terrible, porque es el mismo momento en que la izquierda peruana, la otra, la que no es Sendero, se vuelve democrática, digamos, empieza a participar